Me llamo Mary, y me acerco a los 50. Tengo 2 hijos. Mi hijo mayor ya es un adulto, tiene un trabajo y planea casarse pronto con su novia, mientras que mi hija está en la universidad. Ella estudia mucho, pero también parece que está disfrutando bastante de su tiempo ahí, con mis hijos ya creciendo. Siento que mi papel como madre casi ha concluido. Como soy enfermera retirada, estoy considerando volver al cuidado de personas. Entonces, recibí una noticia impactante. Mi suegro, Bob, había tenido un derrame cerebral. Mi esposo, John, me llamó para avisarme, y me apresuré al hospital donde admitieron a Bob. Bob siempre ha sido amable y gentil, y me ha tratado muy bien. Desde que su esposa, Alice, falleció hace 3 años, he estado preocupada por él. Desde entonces lo he notado decaído y con poca energía. Lo visitaba ocasionalmente y notaba que no parecía el mismo. Así que a menudo lo invitábamos a salir con los niños para animarlo. Recientemente, parecía estar mejor. Así que la noticia de su derrame me preocupó muchísimo. Cuando llegué al hospital, la hermana de John, Isabella, y su esposo ya estaban ahí. Me acerqué rápidamente y pregunté cómo estaba Bob. Isabella parecía molesta y respondió: «Llegas tarde. Nosotros tenemos cosas que hacer. ¿Puedes quedarte tú aquí en su lugar?». Luego se fue rápidamente. Isabella siempre ha sido algo distante con Bob, y era igual con Alice cuando ella vivía. Aunque Bob y Alice siempre fueron amables con ella, ella nunca pareció valorarlos. Esperé ansiosa mientras Bob estaba en cirugía. Después de un rato, John llegó, con una expresión de preocupación y cansancio. Cuando preguntó si Bob estaba bien, sacudí la cabeza, y el rostro de John se puso pálido, pero rápidamente le dije: «No, aún está en cirugía, todavía no sabemos». John pareció un poco aliviado y se sentó en una silla, visiblemente afectado. Intenté consolarlo, poniendo mi mano en su espalda, pero realmente no sabía qué más decir. Unas horas después, el doctor nos llamó a una sala pequeña para darnos una actualización. Nos dijo que la cirugía de Bob fue exitosa, pero que probablemente necesitaría cuidados a largo plazo debido a algunos efectos permanentes del derrame. Nos dimos cuenta de que si Bob necesitaba cuidados, sería un esfuerzo de toda la familia, incluyendo a Isabella y su esposo. John y yo decidimos llamar a Isabella para hablar de esto y acordamos reunirnos en la casa de Bob para discutir cómo podríamos ayudarlo cuando fuera dado de alta. Tan pronto como comenzamos a hablar del cuidado de Bob, Isabella anunció abruptamente: «Yo no voy a cuidarlo», sorprendiendo tanto a John como a mí. «¿Qué? Si tú no vas a hacerlo, ¿qué se supone que hagamos nosotros?», pregunté. «No me importa, ustedes 2 pueden cuidarlo», respondió con desdén, jugueteando con sus uñas perfectamente arregladas. Su esposo, Tom, asintió en señal de acuerdo. «¿Y qué tal un asilo?». «¿Qué? ¿Por qué gastaría dinero en eso?», soltó, mirándome con desprecio, como si no tuviera derecho a opinar. Así que me quedé callada. John parecía frustrado. «Si no puede ir a una institución y tú no lo vas a cuidar, entonces, ¿qué vamos a hacer?». «Por eso digo que ustedes 2 deberían cuidarlo. Yo no voy a tener a un hombre viejo y enfermo en mi casa», dijo Isabella con una sonrisa burlona. Perdí la paciencia. «Ya basta, Isabella, es tu padre». «¿Y qué?», dijo, sin inmutarse. «Que sea mi padre no significa que deba cuidarlo. Además, también es el padre de John. He dicho que ustedes deberían cuidarlo». No había mucho que pudiéramos decir a eso. John y yo habríamos cuidado de Bob con gusto, pero nuestra casa no está diseñada para alguien con problemas de movilidad. Hay muchas escaleras y suelos desnivelados, y no tenemos el dinero para hacer remodelaciones. «Mary, ¿no tienes un certificado de cuidadora? Debería ser fácil para ti, ¿verdad?», preguntó Isabella, sonriendo con arrogancia. John y yo estábamos sin palabras. Decidimos terminar la conversación por el momento y nos fuimos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó John, preocupado. «No me importa cuidar a tu papá», dije suavemente, «pero si lo hacemos, tendríamos que hacer la casa segura para él, y eso es caro. El equipo médico tampoco es barato». «Tienes razón», suspiró John. «Pensé que hacer nuestra casa adecuada para Bob costaría alrededor de $100,000. Eso es solo una estimación, pero si ajustamos todo el primer piso para cubrir sus necesidades, podría acercarse a esa cantidad. Con nuestra hija mayor aún en la universidad, no tenemos ese dinero, y seguimos pagando la hipoteca. La idea de pedir otro préstamo para las remodelaciones es abrumadora. Me siento terrible, pero ¿deberíamos considerar un asilo? El problema es que las listas de espera son largas y las cuotas son elevadas, y sé que Isabella y su familia no ayudarán económicamente». No veía una solución clara.
decidimos que hablaría directamente con mi suegro para saber su opinión. Cuando fui a visitarlo al hospital, se veía mucho mejor y me saludó con una sonrisa. Perdón por todas las molestias, dijo, como siempre hace cuando lo visito. No digas eso. Hoy te traje uno de tus libros favoritos, respondí, colocándolo en la mesa. Después de su derrame, perdió movimiento en el lado derecho de su cuerpo, así que tiene que apoyar los libros y usar un peso para que las páginas no se volteen. Gracias, dijo, poniendo el libro junto a su almohada. Papá, vine porque quería hablar sobre lo que sigue, dije. Él me regaló una cálida sonrisa. Oh, ya lo sé, estaré bien incluso en un asilo. He ahorrado para eso, así que por favor, no se preocupen. Intentó sonar positivo, pero noté un toque de soledad en su expresión. Bueno, papá, si te sientes cómodo, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? Le dije, tratando de animarlo. Trabajé en cuidado de ancianos, y como estoy en casa, tengo tiempo, y John también está ahí. Es una oferta muy amable, dijo, sorprendido pero conmovido. Podía notar que sentía que no podría regresar a su propia casa, donde ahora viven Isabella y su esposo. Imaginé cómo podrían tratarlo como una carga si volviera, y eso me entristeció. Inicialmente, planeaba solo escuchar sus pensamientos y decidir a partir de ahí, pero terminé invitándolo sin siquiera consultar a John. Me sentí un poco culpable, pero sabía que John entendería. Ahora solo necesitábamos resolver la logística de su cuidado y, lo más importante, el costo. Con eso en mente, decidí intentar consultar a Isabella una vez más. Fui a casa y le conté a John lo que había sucedido en el hospital. Él pareció un poco preocupado, pero pareció entender y estuvo de acuerdo, como si ya hubiera previsto que esto sucedería. Justo entonces, John llamó a su hermana, Isabella. Por eso estamos pidiéndote tu ayuda, ya que nosotros seremos quienes cuidarán a papá, escuché decir a John. Parecía que discutían por teléfono, con John sonando frustrado. Finalmente, suspiró y colgó. John explicó que Isabella se había negado a ofrecer ayuda financiera, y ya no había nada más que pudiéramos hacer al respecto. Decididos a encontrar una solución, John y yo comenzamos a discutir cómo podríamos cubrir los costos por nuestra cuenta. Nuestra casa se volvió un poco caótica mientras hablábamos de remodelaciones para mejorar la accesibilidad, de los suministros de cuidado que necesitaríamos, y de las distintas opciones de cuidado en casa. Más tarde, cuando le dije a mi suegro que viviría con nosotros al salir del hospital, se veía feliz pero también un poco apenado. Mary, ¿me puedes traer la chequera de esa bolsa de allá? Me pidió durante una de mis visitas. Curiosa, hice lo que me pidió. Entonces abrió el libro del banco y me lo entregó, diciendo, tengo algo de dinero aquí, ¿pueden usarlo tú y John? El saldo de su cuenta era mucho mayor de lo que jamás imaginé. Cuando me quedé mirando en sorpresa, mi suegro se rió y dijo, ustedes van a cuidarme ahora, ¿verdad? Escuché que están consiguiendo un auto nuevo y remodelando la casa para que sea accesible. ¿$10 millones serían suficientes? $10 millones. Estaba asombrada. No tenía idea de que hubiera ahorrado tanto. Al parecer, después de que mi suegra falleció, él no tenía muchas ganas de hacer nada, así que decidió enfocar su energía en inversiones que había estado estudiando durante años. Las inversiones de mi suegro habían salido sorprendentemente bien, y ahorró dinero rápidamente. Como no es alguien que gaste mucho, sus ahorros simplemente siguieron creciendo, aun con el costo de remodelar la casa y comprar un auto nuevo. Realmente no necesitaba tanto dinero. Le devolví el libro del banco y le dije, no puedo aceptar tanto, por favor, guárdalo para ti, pero él me lo volvió a extender, diciendo, tengo más de lo que necesito, prefiero dárselo a ustedes, ya que están dispuestos a cuidarme. Después de un ir y venir, aún me sentía incómoda aceptando una cantidad tan grande. Viendo mi vacilación, pensó por un momento y luego sugirió, ¿qué tal $1 millón? Logré convencerlo de que aceptáramos una cantidad más modesta, $100,000. Parecía un poco decepcionado, pero estuvo de acuerdo. Justo en ese momento, Isabella apareció de repente, completamente ajena a nuestra conversación sobre el dinero. Rápidamente guardé el libro del banco de mi suegro en su lugar original. Isabella frunció el ceño y preguntó, ¿qué pasa?, con un tono levemente preocupado, aunque claramente no había escuchado nada. Resultó que solo había venido a dejarle algo de ropa a su padre. Me sentí aliviada de que no hubiera oído nuestra charla sobre el dinero. Después de charlar un poco, Isabella y yo salimos juntas del hospital. En el camino a casa, de repente dijo que quería hablar y sugirió que paráramos en una cafetería. Como sus pláticas, generalmente no son agradables, dudé, pero acepté.
lo cual resultó ser un error. Yo cuidaré de papá, anunció de la nada. Su ofrecimiento me dejó en shock, especialmente porque ya estábamos en medio de los preparativos en nuestra casa, incluso comenzando las remodelaciones. Confundida, le pregunté, ¿por qué ahora? Respondió casualmente, para que ya no tengas que visitarlo en el hospital. Su respuesta no tenía sentido. No hay ninguna regla que diga que solo el cuidador debe visitarlo. Algo en su repentino cambio de actitud no me convencía. Así que sugerí que habláramos de esto en otro momento y me fui del café. Cuando le conté a John en casa, él lo pensó y de repente pareció darse cuenta de algo. Debe haber escuchado sobre los ahorros de papá, dijo. Tenía sentido. De otra forma, no había razón para que de repente quisiera cuidarlo después de haber estado tan en contra. Ambos sospechábamos que había descubierto el dinero y estaba intentando ganarse su favor para heredarlo. Me preocupaba que incluso empezara a buscar excusas para gastarlo en ella misma. ¿Pero qué hacemos?, le pregunté a John. Tengo una idea. Dejemos que lo intente, respondió con una sonrisa astuta, insinuando que tenía un plan. Aunque me sentía inquieta, decidí quedarme callada y aceptar la petición de Isabella por el momento. Le expliqué a mi suegro que no necesitaba preocuparse por el dinero y que su hija Isabella se haría cargo de él. Él respondió con una expresión vaga, sin estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Con eso, nuestra conversación terminó y fue dado de alta del hospital para regresar a su casa familiar en Nebraska, donde vivía Isabella. Después de su alta, visité la casa familiar. La casa no parecía preparada para el cuidado adecuado, no había renovaciones ni suministros necesarios. Dudaba de que en esas condiciones se pudiera brindar un verdadero cuidado, pero como Isabella lo había insistido, me mantuve en silencio. 2 meses después, recibí una llamada frenética de Isabella. Mary, ya no puedo más, por favor ven ahora mismo. Me apresuré a la casa en Nebraska y la encontré en completo desorden, con un olor desagradable en el aire. Isabella lucía exhausta, con ojeras y un andar inestable. ¿Estás bien?, le pregunté, preocupada, mientras me acercaba rápidamente a ella. Ella me agarró de la mano y dijo, llévatelo. Al principio, no entendía, pero después de calmarla, me explicó. Había subestimado completamente las demandas del cuidado, ayudarlo a caminar, prepararle comidas e incluso manejar su incontinencia, lo cual requería cambiar pañales. Todo era demasiado abrumador para ella. Le dije que no podía tomar una decisión en ese momento, pero le prometí que le daría una respuesta pronto. Al llegar a casa, John no se sorprendió. Duró 2 meses. Eso es impresionante, dijo, mirando el calendario. Ya esperaba este desenlace. Sugirió que fuéramos a recoger a su padre en su próximo día libre, y estuve de acuerdo. Unos días después, cuando llegamos a la casa en Nebraska, mi suegro ya estaba empacado y listo para irse. Me sentí aliviada de que finalmente pudiéramos llevarlo a casa con nosotros. Cuando estábamos por ayudar a mi suegro a subir al auto, Isabella de repente dijo, he aguantado 2 meses, y yo vivía aquí también, así que merezco al menos $5 millones. Su comentario me dejó en shock, y me detuve en seco. John también pareció sorprendido y se volvió para mirarla. Ella tenía una expresión de satisfacción en el rostro. ¿De qué estás hablando, Isabella? Este no es el momento ni el lugar para hablar de dinero, y menos frente a papá. Él nos crió, intentó razonar John, pero no parecía afectarla. Soy su hija, es justo que me paguen, dijo Isabella con desafío. No podía creer lo descarada que estaba siendo. Ya basta, Isabella, no deberías hablar de esas cosas, especialmente después de que ya recibiste dinero, le dije, tratando de detenerla. Mi suegro, visiblemente impactado, añadió, no queda nada, solo $5 millones. ¿Qué tiene de difícil eso? Estaba atónita. ¿Cómo podía hablar así con su propio padre? Incluso John, que normalmente es calmado, parecía furioso. Su rostro estaba rojo mientras la miraba con rabia. John intentó mantener la calma, pero mi suegro, Bo, habló para calmar la ira de su hijo. Está bien, John, ella está diciendo la verdad. Entonces, Bob se volvió hacia Isabella con una expresión fría. Isabella, ya no eres mi hija, deja esta casa. Sus palabras fueron tan duras que, al escucharlas, Isabella se quedó paralizada de la impresión. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Soy tu única hija, exclamó. Solo tengo un hijo, y esta mujer amable y cariñosa es mi nuera. Ya no sé quién eres. Toma a tu esposo tonto y vete, dijo Bob con firmeza. Yo estaba en shock. Era la primera vez que escuchaba a mi suegro hablar tan severamente. Normalmente, él era suave en su trato, pero ahora sus ojos estaban duros e implacables.
Isabella parecía aturdida y no se atrevió a responder. Bueno, ¿nos vamos? Estoy contando con ustedes en adelante, dijo Bob, su voz regresando a su tono cálido habitual mientras me miraba con una sonrisa. John y yo lo seguimos, dejando a Isabella ahí, sin palabras. Más tarde, Bob hizo los arreglos a través de su abogado para asegurar que su herencia fuera solo para John, de modo que Isabella no recibiera nada. Después de que Isabella se mudó, dejando la casa vacía, Bob sugirió que John y yo nos mudáramos, y aceptamos con gusto. Resultó que Isabella y su esposo habían estado gastando mucho dinero de Bob incluso mientras él estaba sano, y su gasto irresponsable los llevó a endeudarse. Ahora, luchan por llegar a fin de mes. No puedo evitar sentir que esto es el resultado natural de cómo Isabella trató a su padre. Cuidar de Bob es un desafío, pero gracias a mi experiencia en el cuidado, no se siente como una carga. Nuestra familia ahora disfruta de una buena relación y de una vida en casa tranquila juntos.